tanto el Viña Tondonia tinto como el Viña Tondonia blanco proceden de viñedos muy naturales, algunos de mucha edad, con rendimientos de producción muy bajos, que nos garantice la sanidad y que podamos hacer una vendimia en el momento óptimo, y luego los criamos durante 6 años en barrica, en roble americano, y los envejecemos otros 4 o 5 años en botella, con lo cual el esfuerzo que hay detrás de ellos es exactamente el mismo. Otra cosa es que ahora en estos momentos los vinos blancos estén muy de moda, y concretamente los blancos criados, y no son tantos los que hay en el mundo, y por lo tanto la demanda que tengamos de esos vinos sea mayor, pero no podemos, no creemos que tenga que tener un precio superior ahora el Tondonia blanco por ese motivo, porque detrás de él hay el mismo esfuerzo, el mismo trabajo y la misma calidad que en los vinos tintos. Pero creo que la gente se sorprende mucho con el tiempo, de la longevidad de ese blanco, que es increíble, ¿no? Sí es cierto que no son vinos habituales, ¿no? Lo eran, porque aquí en La Rioja en su momento tuvimos tradición en la elaboración de blancos, y en aquellos momentos, hace 40-45 años, todo el mundo los criaba, más o menos, pero todo el mundo los criaba. Tenemos una variedad de uva que es la Viura, lo que en la zona mediterránea se conoce como Macabeo, y que es una variedad que está muy maltratada en los últimos tiempos y que, sin embargo, tiene unas condiciones excelentes para la crianza. Tiene capacidad de envejecimiento, tiene menos enzimas oxidasas, y por lo tanto se relaciona estupendamente con la madera y con los años de crianza, y al final lo que produce son vinos muy serios, ¿no? Vinos muy complejos, con una cierta evolución, pero que todavía mantienen frescura, y creo que es un equilibrio magnífico, ¿no? Para luego disfrutar de ellos durante años, no solamente que tengan capacidad de crianza y envejecimiento, sino que si uno luego pues tiene el gusto de conservar los años y condiciones adecuadas, menos que van a mejorar siempre, y al final resultan de un paladar muy amable, muy untuoso, muy estructurado. Nosotros esos vinos luego los comercializamos con unas gradaciones alcohólicas moderadas, pero muy similares a las de los vinos tintos. ¿Y cómo empezó eso, de esa crianza y esa crianza de los blancos? Siempre ha tenido esa filosofía en la familia. Sí, pero ten en cuenta que además mi bisabuelo llegó a Haro en 1877. En aquel momento, además, en Rioja se producían más vinos blancos que tintos. No era muy grande la diferencia, pero bueno, reflejando más o menos igual las condiciones que hoy en día tenemos de consumo en el mundo, ¿no? Que más o menos están a la par, que se bebe casi tanto blanco como tinto, ¿no? O prácticamente está al 50%. En aquel momento, en Rioja, esas eran las circunstancias. Y luego tampoco existía... Los blancos hoy en día son muy tecnológicos, ¿no? Y en aquellos tiempos no existían los depósitos de acero inoxidable, no existían sistemas de control de temperatura tan perfeccionados como los que conocemos hoy en día, y los vinos blancos se sometían a crianza para estabilizarlos exactamente igual que los tintos, y el resultado era pues esos vinos pues con una cierta evolución, pero con las condiciones de cultivo de aquel momento, que se mantenían también muy frescos, ¿no? Con unas acideces que les conferían mucha alegría. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido esforzarnos, porque hemos atravesado momentos difíciles. Había momentos que esos vinos no se entendían, y que mucha gente, como tú acabas de decir, se sorprendía de que en un pueblo de La Rioja una familia siguiese criando los vinos blancos tanto tiempo.
Hoy se sorprende los consumidores para bien, pero entonces no era así, y se consideraba que un blanco había que consumirlo joven, fresco, afrutado, e inmediatamente, que si no se deterioraba. Bueno, pues igual la Viura igual es una variedad que no tiene esa intensidad aromática, o eso se dice, porque yo creo que sí que la tiene. Otra cosa es que tiene unas condiciones de cultivo bueno, pues complicadas, digamos, que en rendimientos de 4.000 kilos por hectárea produce vinos de una intensidad fabulosa, y no tiene nada que envidiar a ninguna otra de las grandes variedades blancas del mundo. Sin embargo, si no eliges muy bien los terrenos donde la vas a cultivar y no la castigas un poco, pues una variedad vigorosa y productiva. Y entonces, claro, así evidentemente no tiene esas capacidades, pero eligiendo bien los terrenos, sanos siempre, porque las variedades blancas pues en estas condiciones de cultivo pues son más delicadas que las tintas cuando llega la maduración, y hay más riesgos de podredumbres, y por lo tanto los suelos en los que se cultiven tienen que ser muy sanos. Hay que apostar por el viñedo viejo. Nosotros todo lo cultivamos, pues, como estáis viendo, en vaso, no tenemos emparrados, no regamos jamás. Esta estructura tridimensional nos permite que podamos ahora abrir las cepas, y que cuando ya tienen suficiente edad los racimos de uva cuelguen separados unos de otros y en condiciones de mucha sanidad, y con eso conseguimos poder alargar el ciclo, ¿no? Arriesgando un poquito siempre, hay que correrlo, pero conseguimos alargar el ciclo y que esas uvas blancas maduren completamente, porque si luego los queremos criar, pues necesitamos tanto madurez fenólica como alcohólica, y al final tenemos que vendimiar las viuras pues al mismo tiempo prácticamente que los tempranillos. Es muy habitual en nuestra casa que simultaneemos la vendimia de blanco y tinto. ¿Y en qué época ha sido tan valorado así el Tondonia blanco? Que no tenía mucho, mismo usted ha dicho ahora mismo que no tenía esa. ¿A cuánto tiempo que...? En los últimos 5 o 6 años es cuando nosotros hemos empezado a notar ese mayor interés, ¿no? por esos vinos. Que se comenzó a agotar todo. Sí, claro, tenemos una producción limitada. Sí, claro. Nos limita además también el cultivo, porque claro, nosotros elaboramos vinos con uvas de nuestra propiedad, de nuestra propia explotación, y claro, no somos elásticos.